y les doy la bienvenida al 12º Viernes del Kiwi, actividad organizada por el Comité del Kiwi en conjunto con Red Agrícola y con la colaboración de la empresa Abud y CIA. También queremos agradecer a la empresa Tierra Verde, que a partir de hoy nos acompaña como auspiciador. Muchas gracias por su confianza. Tierra Verde es una empresa experta en adaptación climática para la agricultura. Los invitamos a visitarlos para que los ayuden a buscar soluciones que ustedes probablemente necesitan y están buscando. Hoy, y tal como lo hemos realizado en los últimos 11 meses, nos encontramos reunidos el último viernes del mes para abordar los principales aspectos técnicos y muchas veces aspectos comerciales de la especie kiwi. Saludamos también al segmento de oyentes que nos escucharán a través del podcast, que estará disponible a partir del próximo miércoles 4 de febrero. Y saludamos también a todos aquellos que verán el video de esta actividad, que se encontrará disponible en la plataforma YouTube. Hoy se cumplen 12 capítulos desde que se inició este formato de comunicación y difusión y estamos muy complacidos por la aceptación que ha tenido por parte de ustedes, quienes a través de su participación, ya sea directa o a través de las visitas a los videos, escuchas del podcast, nos han confirmado que este formato se ha transformado en una importante herramienta para apoyo de la industria del kiwi. Recordarles también que esta actividad se complementa con el boletín KiwiTech, el cual se despacha a la industria la tercera semana de cada mes y que se encuentra disponible en la web del comité www.comitedelkiwi.cl, sección del kiwi. Muchas gracias por su preferencia y participación. Nos motivan a seguir trabajando para la industria del kiwi. En el taller de hoy abordaremos las siguientes temáticas: manejos de verano y su importancia para la calidad de la fruta, y por supuesto, cómo nos preparamos para enfrentar la fruta que quieren los mercados de destino. Para tratar estos importantes temas, nos acompaña nuestro panelista estable y colaborador, el señor Raimundo Cuevas, gerente técnico de la empresa Abud y CIA. Buenos días, Raimundo. ¿Estás por ahí? Buenos días, Elizabeth. Bien, aquí todo bien. Saludo a todos los que nos Gracias. están escuchando y viendo también. Gracias, Raimundo, por acompañarnos, porque entendemos que estás en tus días de vacaciones, así que se agradece tu participación. Y por supuesto, nuestro invitado del día de hoy, el señor Álvaro Herreros, gerente comercial de la empresa Garcés Fruit. Muchas gracias, Álvaro, por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días a todos. Gracias, Álvaro. Antes de dar inicio a la presentación de Raimundo, debo informarles que las preguntas, bueno, contarles, por supuesto, que seguimos siempre con el mismo formato. Tenemos primero una presentación, que en este caso la realiza Raimundo, y después tenemos el conversatorio en el cual participa Raimundo y Álvaro. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y serán respondidas en el conversatorio. Como siempre, quiero recordarles que toda la información que genera el comité está disponible en la página web www.comité del Kiwi, gestión del Kiwi. Y en este momento hay información muy relevante y que Raimundo va a utilizar en su presentación, que es la que se genera por el programa Monitoreo de Huerto, ¿no es cierto? Que son 11 huertos que el comité, su equipo técnico, sigue con toda la información y en este momento ya nos encontramos evaluando los parámetros de madurez y por supuesto el crecimiento de la fruta. Así que los invitamos también a visitar esta información que ustedes pueden utilizar como referente para sus huertos. En caso de no tener la clave de acceso, la pueden pedir a la señorita Lorena Gómez al mail lgomez@frutasdechile.cl. Bueno, sin más, ¿no es cierto? Vamos a dar inicio a la actividad y por supuesto a continuación damos inicio a la presentación de Raimundo, que se titula Manejos de verano y su importancia para la calidad de la fruta. Adelante, Raimundo. El resto de las Muchas- personas que están conectadas del equipo, perdón, Raimundo, les pido que sí, mantengan sus eh, audífonos en silencio. Gracias. Su audio. ok, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahí estoy ya compartiendo pantalla para que podamos partir con nuestra presentación sobre los temas y labores del mes. Estamos ya entrando en una recta final en la construcción de la fruta y el tema donde nos vamos a enfocar
en esta presentación es entender eh, la importancia de poder proyectar ya la fruta que vamos a tener para la cosecha y cuáles son los manejos relevantes que podemos hacer para acompañar o ayudar a una buena terminación de esta fruta. Y también, muy importante, poder contar con la participación de Álvaro para entender desde el área comercial qué implicancia tiene el conocer la fruta con la que hoy día estamos construyendo o que tenemos en los huertos. Entonces, partir primero con la información que hoy día tenemos, gracias al programa de monitoreo del Comité del Kiwi, donde aquí tenemos el número de frutos por metro cuadrado, promedio por temporada, donde pueden ver si hablamos de carga o potencial productivo, estamos enfrentando una temporada de una carga alta. De los últimos 6 años, estamos hablando que es la segunda con potencial productivo más alto, con 48 eh, frutos por metro cuadrado, lo que con un peso de fruto de 100 gramos podría ser un potencial de 48 toneladas promedio. Bueno, descontando los machos, ¿cierto? Esto más o menos llega a cerca de las 40 toneladas, lo cual es una buena noticia porque venimos, como ven, del año pasado de una temporada de baja, en torno a los 40 frutos por metro cuadrado. Ahora, eh, si esto lo relacionamos con el peso de fruto, que es en gran medida lo que define el calibre, ¿cierto? Y la distribución de calibre de la fruta, también con los datos del programa de monitoreo del comité vemos que estamos ya partiendo con un potencial de calibre menor respecto de los últimos años, de las últimas 3 temporadas al menos, pero superior al de la temporada 21-22, que fue una temporada de calibre más bien bajo. Ahora, fíjense que es bien relevante la tendencia, si bien llevamos 12 mediciones y falta mucho para llegar a cosecha, fíjense que estas tendencias por lo general tienden a mantenerse eh, estables durante el tiempo. Es decir, si el potencial de calibre ya está partiendo más pequeño, es muy difícil que terminemos con un calibre superior al que se pudiera proyectar. Por lo tanto, ya partir con esta tendencia no, puede ser bastante confiable de lo que podemos esperar a futuro. Y también entender la importancia de toda la labor que se hizo durante la temporada a este momento, porque eso también define en gran parte el potencial de calibre, que nos referimos a todo lo que hemos hablado anteriormente de los pilares productivos que son la poda amarra, la polinización, riego, nutrición, cierto manejo de PCA, impactan de manera muy determinante en esto. Si esto lo relacionamos, ahora unimos estos dos gráficos y vemos qué relación hay entre el peso de fruto y la carga frutal, porque bien podríamos pensar que el bajo calibre pudiera deberse a que estamos en una temporada de alta carga. Pero esto no es tan así. Fíjense que la temporada 21-22 efectivamente fue una temporada de carga media alta y calibre bajo, con 46 metros cúbicos, frutos por metro cuadrado, Raimundo, versus perdón, 95 gramos de peso de fruta, Raimundo, que fue una temporada bastante... Raimundo, disculpa que te interrumpa. No sé si le pasó al resto de la Últimos tres audiencia, pero años yo hemos estado... te perdí un momento. No sé si se escuchó eh, bien todo lo que dijiste el último en la relación que hay entre la carga y el peso de la fruta. Si lo pudieras ya, ahora, repetir un ahora sí me poquito, escucha mejor. ¿Me ahora escucha te mejor escucho ahí? bien. Sí, Ya. No, lo que decía es que si esto no vamos a relacionar la carga comparado al peso de fruto, podemos ver que la relación no es tan evidente, porque teníamos la temporada 21-22 que fue de carga alta y bajo calibre, pero si se fijan en los últimos 3 años, hemos estado con pesos de fruto bastante buenos, entre los 106 y los 108 gramos, y con cargas que han sido variables. La 22-23 fue de baja carga, con 40 frutos por metro cuadrado y peso de 106, pero después tuvimos la 23-24, donde subimos
a 49 frutos por metro cuadrado y el peso prácticamente se mantuvo, incluso subió 1 gramo o 2 gramos. Y después volvimos a caer en la producción de fruta en la temporada 24-25 y el peso también subió un poquito. O sea, no necesariamente una alta o baja carga va a incidir sobre directamente el peso de la fruta. Puede que haya una relación, pero como ustedes pueden ver, no es algo tan directo ni evidente. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar este año que tenemos una carga de 48 frutos por metro cuadrado? La idea, vamos ahora a tratar de resolver esa pregunta con algunos datos que tenemos ya de huertos donde hacemos bastante seguimiento. Esto es data de huertos propios, eh, no del comité, por lo tanto representa un huerto, pero la verdad es que en todos los huertos que hemos estado viendo, monitoreando o asesorando, la tendencia, la verdad es que es bastante similar. Cuando uno ve la evolución del diámetro polar de fruto, está directamente relacionado a la forma, ¿cierto? Mientras más grande el diámetro polar, yo tengo fruta más cilíndrica, por lo tanto, más fruta caturo de mejor calidad, y que está directamente relacionado a la calidad de la polinización, o sea, mayor cantidad de semillas, yo voy a tener una fruta más cilíndrica. Fíjese cómo desde que hacemos esta medición, que partió los 40 días después de plena flor hasta los 77, estamos con un diámetro polar significativamente menor en comparación a la temporada pasada. Es decir, en la temporada pasada terminamos con cerca de 60 milímetros de diámetro polar y hoy día estamos terminando con 53, 54 milímetros en promedio. Estos son datos promedio de un huerto de todos los cuarteles de un huerto de alrededor de 60 hectáreas. Por lo tanto, es una muestra bastante importante y es lo que en realidad estamos viendo en los huertos, que definitivamente estamos viendo un poco de fruta o una mayor proporción de fruta redonda. Y eso lo conversamos en el viernes anterior, se debe principalmente a dos causas. Una es la polinización, efectivamente está directamente relacionada a tener fruta más redonda, a tener fruta más heterogénea, y por otro lado, al efecto del tizón de botón o de flor que vimos en kiwi, eh, que nos está también afectando directamente el desarrollo de los frutos. Cuando ustedes vean estos frutos redondos, chicos, que se están quedando café o que se caen o que están más desarrollados por un lado o por el otro, eso es efecto del tizón de botón. ¿Por qué? Porque si bien en algún Raimundo, momento ¿Sí? Raimundo, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes volver, por favor, al gráfico? Porque nos ¿Sí? da la sensación de que las curvas están al revés. Ah, No sé tienes si las... razón. Sí, Parece sí, que tienes razón. Ahí, al colocar las fechas, las colocaste al revés, sí, porque tienes nos está razón. mostrando, claro, para que lo puedas Sí, bueno, corregir a la audiencia que nos está escuchando. Por los sí, colores, los que van a escuchar en Spotify no ellos se no van a van haber a dado tener cuenta, pero problema. claro, pero los que lo vieron, claro, hay un error mío que probablemente cuando metí los datos en el Excel cambié las temporadas, pero efectivamente hay que darlo vuelta. O sea, este año estamos con un diámetro polar de fruta mucho menor respecto de otro año. Perdón por el error y gracias a Elizabeth ahí por corregir para dejarlo bien claro, que es esta temporada donde estamos viendo eh, una fruta más redonda, con defectos como los que se ven en la foto. Si bien hay huertos que tienen más o menos este problema, sí es una tónica de la temporada que estamos viendo mucho más frecuentemente eh, problemas de fruta más redonda, de fruta que se está quedando chica, porque post cuaja vimos que la fruta iba creciendo bien, pero ya cuando empezamos a ver una mayor definición del desarrollo de la fruta, empezamos a ver que se empezó a quedar, que hubo fruta que se quedó más redondita, que dejó de crecer más, fruta incluso que se cayó, y como les decía, esto está explicado por estos dos grandes factores, que son polinización y tizón de botón. El tizón de botón lo hemos desarrollado harto, pero como les digo, tuvimos una temporada de bastante carga de BCA en primavera, y eso obviamente afecta los estigmas, afecta el trabajo de la abeja en la polinización, fecundación, y terminamos con estos defectos. ¿Y por qué hablamos también de polinización? Aquí sí las temporadas también, porque nos enfrentamos a una temporada donde el vuelo de abejas, medido en la actividad de las abejas bajo el parrón de kiwi, fue
significativamente inferior a la de la temporada anterior. Entonces vemos la temporada 24-25, también estos son datos de huertos representativos, donde hemos medido la actividad de abeja expresada en el número de abejas por metro cuadrado, medido distintos periodos de floración, 50, 60, 70, hasta el 100% plena flor. Y, y se puede ver la temporada 24-25 como partimos con indicadores que van desde el 0,4 en 50% flor, pero cómo eso fue subiendo hasta llegar a 1, 1,2 al 70-80% de flor, considerando siempre que un buen indicador es estar ojalá sobre los 0,6, 0,8, y a todo lo que sea de 0,8 hacia arriba es muy bueno. Por lo tanto, fíjese cómo se relaciona esto mucho mejor con el calibre de la fruta, por ejemplo, el de la temporada, de las últimas 3 temporadas, donde hemos tenido indicadores de vuelos de abeja muy, muy similar al de la temporada anterior, con calibres que superaron los 105 gramos. Y como esta temporada, por ejemplo, en este huerto no superamos los 0,4 abejas por metro cuadrado durante toda la floración. A pesar de que en muchos huertos se hizo polinización asistida y manejos que conversamos en su momento, en el taller que hicimos de presencial, ¿cierto?, de polinización con el comité, eh, claramente todas las labores que se hacen de polinización asistida o anexas al uso de abejas son complementarias, ¿cierto? El vuelo de abejas es irreemplazable, por lo tanto, tener esta actividad de la abeja es realmente un tema que nos tiene que preocupar y que nos impacta en los huertos y que lamentablemente a esta altura también hay que dejar súper claro, no hay mucho que se pueda hacer. Si yo tuve una mala polinización deficiente y la estoy viendo hoy día en mi huerto, que tengo fruta más redonda y eso me va a impactar en el calibre o la distribución de mi fruta, es algo que hoy día tenemos que sincerar y que no vamos a poder arreglar en el camino o 2 o 3 meses antes de cosecha, decir no, si con el riego, con aplicaciones, con productos, con reguladores de crecimiento, con estimulantes, lo voy a poder arreglar. Es algo que ya hoy día tenemos que cuantificar y poder mostrar a las áreas comerciales o a las áreas de producción para que nos vayamos preparando, ¿cierto? Y bueno, y para esto ya estamos en el momento, ¿cierto? 70 días después de plena flor, que ya lo logramos en la mayoría de los huertos, el momento ya de hacer nuestro muestreo de curva de calibre para poder proyectar esto en cada huerto, en cada cuartel, que tiene como objetivo, ¿cierto? Tomar una muestra de peso eh, y asignar una ganancia de gramos por día, que es hoy día lo que está haciendo la fruta. Hoy día la fruta no está creciendo o está creciendo muy poco, por lo tanto ya dejamos de medir el diámetro polar y empezamos a pesar la fruta. Y asignamos ganancias que van desde los 0,25 gramos por día para fruta pequeña a 0,35 gramos por día para fruta grande. Estos son indicadores que uno puede construir, que ya lo vimos en el viernes anterior, uno puede construir en su propio huerto y este es el indicador también de qué tan cómoda o qué tan bien está trabajando la planta. Ganancias altas de fruta indican una planta con los estomas bien abiertos, con un buen metabolismo, y ganancias bajas es plantas que están estresadas. ¿Qué es lo primero que hace la planta cuando se estresa en esta época? Disminuye la ganancia. Incluso, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo días sobre los 32 grados de temperatura en este periodo, eh, si eso es persistente, la ganancia esos días va a ser cero. Entonces son días que yo dejo de trabajar. Por lo tanto, son días perdidos que después no voy a poder volver a recuperar. Y por eso es tan importante tener huertos en buena zona, hacer buenos manejos antiestrés y, cierto, poder ayudar a la planta a poder, cierto, manejarse bien con estos clima tan hostil que tienen en esta fecha. Y también es un buen momento en esa muestra de poder estimar categoría, defectos. Eso nos va a ayudar mucho a ver si tenemos que hacer algún raleo cosmético y poder hacer una buena estimación productiva, ¿cierto? Recordar solamente que las ganancias se pueden construir en huerto y como digo, hay eh, tasas de ganancia que pueden ser de 0,5, 0,6 que hemos llegado a medir en ciertas temporadas o en ciertos huertos, muy relacionado a fruta bien polinizada. Fíjense que cómo esto varía año a año y también huerto a huerto. Por lo tanto, es muy importante poder construir nosotros nuestro propio historial.
Y aquí tenemos eh, una estimación de curva de calibre, que es lo que estamos viendo este año. Esto es la curva azul, es la proyección de la curva 25-26 de un huerto representativo, que es el mismo huerto que hemos mostrado en los datos anteriores, versus lo que fue la curva real de ese mismo huerto la temporada anterior. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que efectivamente tenemos menos proporción de fruta en los calibres grandes, no tanto como uno podría esperar, pero fíjense que la proporción, o tenemos un pic bien importante en los calibres 39 y 42 respecto de la temporada anterior, que es lo que veníamos conversando, que eso es fruta que se quedó por más redonda, por mala polinización o por defecto de el tizón de botón, y que es fruta que vamos a tener en mucha mayor proporción respecto del año anterior. Y eso un poco la idea es conectarlo con lo que nos pueda comentar Álvaro bueno, ¿qué hace el área comercial frente a un escenario con este tipo de fruta y cuál es la fruta que ellos están buscando, ¿cierto?, que se vende mejor en los mercados? Hoy día con esta información, ¿cierto?, que tenemos de estimación de calibre, podemos llegar a estimar el peso promedio de fruto, que hay un ejemplo con 6 cuarteles, donde podemos tener que hay cuarteles, por ejemplo, que hoy día están proyectando 103 gramos, versus otro cuartel que está proyectando 115. O sea, hay diferencias evidentes, que eso pueden dependerse del tipo de cuartel, la edad, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero eso nos permite tener una estimación súper específica por cuartel, y también tomar decisiones. Oye, este cuartel está con fruta más grande, este está con fruta más chica, y de esa manera yo puedo ir definiendo estrategias de cosecha o de informar, ¿cierto?, al área comercial o al área productiva, y también tener una estimación más ajustada. También la categoría de fruta por cuartel es muy importante. Acá tenemos los mismos cuarteles. Podemos ver, por ejemplo, que en promedio estamos con una proporción Cat1, Cat2, 90-10, que es lo ideal, pero si entramos al detalle por cuartel, tenemos cuarteles que están en un 82 de Cat1, otros cuarteles que están con un porcentaje de fruta comercial, que es la columna final, que es la cuenta C, entre el 4 y el 5%, mientras que hay otros cuarteles que no tienen fruta comercial. Entonces eso puede ser un muy buen indicador también de decir si es necesario o no hacer raleo cosmético. Por lo general hablamos que cuando yo tengo sobre un 8% de precalibre más comercial, yo debería entrar a hacer un raleo cosmético. Ahora, como les digo, para ir cerrando, mucho no podemos hacer para mejorar la forma de la fruta o el potencial de calibre de la fruta. Solo podemos tratar de mantener, ¿cierto?, una buena tasa que nos ayude a compensar el bajo calibre con el que podamos estar partiendo esto. Y eso es principalmente con el manejo del estrés. Como les decía, sobre los 31 o 32 grados la tasa de ganancia puede llegar a ser nula. Por lo tanto, es muy importante mantener las plantas muy bien hidratadas. Hoy día estamos con KC todavía entre 1,2 al 1,4. Tenemos que combinar esto con riegos de lavado, y mantener, cierto, sobre todo la zona de los primeros 30 o 40 centímetros, eh, con una humedad y oxígeno también altos. Por lo tanto, tengo que estar con una reposición bastante frecuente. Y el uso de productos como bloqueadores o filtros solares aplicados con dron está siendo una práctica que está ayudando bastante, eh, sobre todo porque hoy día ya tenemos tecnología, ¿cierto?, con drones con mayor capacidad. El Kiwi es una especie que permite también una facilidad de aplicación con dron por tener esta superficie más plana, y porque en este periodo las hojas que están expuestas al sol están por arriba y por abajo. La verdad que al ser hojas más parásitas no hacen que esto sea muy eficiente. Por lo tanto, es algo que está entrando, y que se puede usar en este momento, sobre todo para las olas de calor. Tirar este tipo de productos puede ser algo que ayude. Y también comentarles que el uso de extractos de Ascophyllus nodoso, un vía riego en kiwi, hemos ya varios años tenido muy buena experiencia y funciona muy similar a aplicarlo vía foliar, con los beneficios de no tener que estar metiendo hoy día bajo el parrón. Acá tenemos un ensayo de conductancia estomática de distintas fuentes de Ascophyllus nodosum, siendo T0 el testigo absoluto, y con distintos tratamientos del T1 al T3, y pueden ver cómo en fechas, por ejemplo, en marzo yo logro tener significancia estadística en la apertura estomática con el uso de estos productos, y siempre con una tendencia a tener un menor estrés, porque mayor conductancia estomática es una planta que está
trabajando mejor. Ahí lo tenemos esto en un gráfico de barra y se puede ver cómo siempre el T0 estuvo un pelín debajo del resto de los tratamientos tratados con Ascofilum nodosum vía riego, lo que es algo que nos puede ayudar también bastante a eh, disminuir el estrés en nuestras plantas y podemos ver cómo también al final de la cosecha, si bien no vimos diferencia importante en la productividad o calibre, sí vimos, por ejemplo, que tuvimos un mayor peso de poda, lo que significó un mayor crecimiento, un mayor desarrollo vegetativo y por lo tanto un mayor potencial productivo para el próximo año. En términos de riego, bueno, lo comentábamos, tenemos que estar a full capacidad, con riegos más bien frecuentes, combinados con riego de lavado para tener cuidado con el exceso de sales. En nutrición tenemos que estar todavía muy fuerte con los aportes, ojalá semanales, de sulfato de potasio. Estemos haciendo análisis foliares de forma permanente para poder ir ajustando esto. En Kiwi tenemos tiempo para poder hacer correcciones y el potasio es un elemento que es fundamental en esta fecha. Eh, Eso, como les decía, para ir cerrando, otro tema también que es muy relevante, el tema de la arañita, que tenemos que estarla monitoreando. Hoy día tenemos algunas herramientas biológicas que nos pueden ayudar, pero tenemos que también estar muy, muy encima del monitoreo. Es una plaga que es cuarentenaria y que es muy delicada. Y por otro lado, también mencionar un poco con la contingencia, con el tema de la lluvia que se viene para los próximos días pronosticada. Lo más importante es poder bajar la presión de botritis que eso pudiera ocasionar, más que la PCA, la verdad. Por lo tanto, aplicaciones de Fenexamid, por ejemplo, pre-lluvia, son seguras para el tema de los residuos. Y también lo podemos ahí conversar con Álvaro, que es lo que están también ellos viendo de esto, y el uso de tricodermas también como activos biológicos también pueden ser bastante útiles. Así que eso un poco contarles, creo que esto es más como, ¿cierto?, dejar planteados los temas que estamos viendo esta temporada para ponerlos ahora en el conversatorio y discutirlos y ver un poco cómo vemos la temporada también con Álvaro. Muchas gracias, Raimundo. Como siempre, nos entregas una información muy importante y los principales tips que tenemos que preocuparnos. Bueno, la fruta ya está prácticamente determinada por todos los manejos previos, pero sí hay de todas maneras cosas importantes que hacer y sobre todo saber qué es fruta y qué es lo que disponemos en los huertos. Y por eso es tan importante hoy día contar con la participación de Álvaro Herreros, ¿no es cierto?, gerente comercial de la empresa Garcés Fruit, quien se va a incorporar ahora a nuestro conversatorio. Así que bueno, bienvenido Álvaro, ya te habíamos saludado nuevamente, pero hay personas que todavía se están incorporando. Te invitamos nosotros hoy día para saber, ¿no es cierto?, qué fruta es la que quieren los mercados, cómo se hace el ajuste en relación a lo que nos entregan los huertos, pero para partir nos gustaría que nos hicieras un breve contexto de la empresa en la que trabajas y cuál es tu rol como gerente comercial. Ujú. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los que están conectados. Agradecer primero a Raimundo, súper buena presentación. Creo que ahí lo vamos a discutir más adelante probablemente, pero ahí hay datos súper relevantes para la construcción de la venta de la fruta. Así que es información bien relevante que ojalá todos tomemos en consideración cuando armemos los programas o las capacidades de guarda que pueda tener la fruta en el futuro. Bueno, de la empresa, todo el mundo creo que conoce bastante Garcés por la cereza, que es el ítem principal de la empresa, pero también tenemos una historia bastante larga en el kiwi. Llevamos muchos años metidos en el negocio del kiwi. Los últimos años hemos ido creciendo bastante y hoy día estamos consolidados como uno de los exportadores en volumen más grandes, con una base de varios productores que trabajan con nosotros durante harto tiempo. El grueso del volumen que manejamos viene de productores, no de fruta propia, a pesar de que tenemos una proporción importante de fruta propia, pero la mayoría viene de productores que en su gran mayoría viene trabajando con nosotros por harto tiempo. O sea, tienen una relación, ya una trayectoria, que eso es muy importante porque ya pueden conocer la fruta, conocen los productores y hay una integración. Pero hay un porcentaje de fruta que hay una captación cada temporada, ¿no es cierto?
Sí, en general sí. A medida que hemos ido creciendo, hemos ido captando nuevos productores, pero siempre nosotros, nuestro espíritu, más que la relación transaccional con un productor que puede aparecer un año y desaparecer al siguiente, nos gusta establecer relaciones porque, como tú bien dijiste, es muy importante conocer la fruta. No todos los huertos se comportan igual y cuando yo tengo productores con los que trabajo en el tiempo, conozco su fruta, sé qué puedo optar a hacer con esa fruta en términos de guarda, de cosmética, de calibre en general y nos da herramientas para hacer un mejor trabajo. Álvaro, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que esta temporada, bueno, nos vamos a enfrentar con una fruta que no es necesariamente la que siempre queremos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el producto que le piden usted a sus productores y cuál es el óptimo de fruta que tú estás buscando y tu área comercial está buscando para colocar en los distintos mercados? Es una pregunta difícil de responder, Eli, porque no hay un producto único que se adapte a todos los clientes o mercados, pero sí hay patrones comunes en todos ellos que son relevantes de destacar. Primero, esto acuérdense que es una fruta, es una comida, por lo tanto tenemos que buscar parámetros mínimos de sabor o de que la fruta realmente madure para llegar al consumo. ¿Mm? Recordemos que el kiwi, a diferencia de otras especies, se cosecha muy lejos de la madurez de consumo. Entonces es muy Así relevante es. cosechar en el momento correcto, esperar el máximo potencial de la fruta, de manera de que después madure correctamente a nivel de consumidor y sea lo más rica posible. Yo creo que eso es transversal a cualquier mercado. Después, claro, nos gustaría tener una forma lo más cilíndrica posible, pero no es un requisito mandatorio. Hay mercados que son más tolerantes, otros que menos. Lo importante ahí es destacar y entender cuál mercado toma qué tipo de fruta y hacer una buena segregación a nivel de cada exportador. Después, algo transversal, creo que hoy día es básico en todos los mercados, es la seguridad alimentaria. O sea, necesitamos tener un producto limpio, necesitamos tener un producto que cumpla con las políticas de residuos de cada mercado, necesitamos tener un producto que no venga contaminado, hemos encontrado hoy elotes con echerichas, producto de riego, aguas de riego no tratadas, etcétera. Entonces, la seguridad alimentaria creo que es algo transversal a todos los mercados. Y después, ya hilando más fino, pero cada vez más relevante, creo que son las certificaciones. Hoy día muchos mercados nos exigen cumplir con estándares internacionales y el no tenerlas realmente limita de forma significativa las opciones de comercialización de la fruta. Entonces hoy día no contar con un Global Gap, no contar con un GRASP, son realmente limitantes para una correcta comercialización de la fruta. Ahora, ¿el productor entiende la importancia de lo que tú estás planteando? Porque en realidad es un costo también para el productor. Pero en la Sí, medida que tú planteas, en la medida que un productor tenga todas estas etapas cumplidas, le da una mayor flexibilidad para poder acceder a los distintos mercados, ¿no es cierto? así es. La verdad que sí, yo creo que muchos lo entienden, otros están en el proceso de internalizarlo, pero de verdad es algo básico hoy día, mínimo. Yo siempre digo que es como tener carnet de identidad. Yo no puedo salir al mundo si no tengo Global Gap en general. Es algo realmente básico y esencial. Hoy día nuestra matriz de productores interna, todos lo tienen, pero es un proceso que ha llevado unos años para llegar a ese punto. Ujú. Y ahí creo que hay una labor Claro. súper importante de la exportadora o de las áreas comerciales de cada exportadora de integrarse mucho a nivel productivo, traspasando información, entregando recomendaciones, planificando en conjunto. Creo que ahí hay un valor muy, muy alto. Complementando lo que tú estás planteando, que era lo siguiente que te quería preguntar, ¿cómo es el trabajo que realizan ustedes en las distintas áreas? Porque tú estás en el área comercial, pero tenemos el área técnica, tenemos el área post cosecha. Y al momento, ¿no es cierto?, ya se acerca, esas tres áreas tienen que fusionarse y trabajar en forma cohesionada. ¿Cómo lo realizan ustedes como equipo? Cuéntanos tu experiencia y cómo han ido evolucionando también para poder tener una mejor información de la fruta que vas a obtener al momento de que llega, ¿no es cierto?, a la cosecha y que llega a las centrales. Sí. No, nosotros creemos firmemente que tiene que haber un trabajo colaborativo muy estrecho entre todas las áreas.
Nosotros siempre hablamos de una mesa de 3 o 4 patas. Estas 4 patas tenemos que tener la parte productiva muy integrada con información como la que entrega Raimundo. Tenemos que tener las plantas muy alineadas en cuál es la estrategia de los embalajes, los requisitos de guarda, etcétera. Tenemos que tener los equipos técnicos de post cosecha que se relacionan con la planta y el área comercial. Todas estas 4 áreas tienen que trabajar muy en sincronía y nosotros en general así lo hacemos. Desde muy temprano en la temporada estamos bien conectados con el campo. Tratamos de ir como área comercial al menos una vez antes de la cosecha a visitar a los productores más grandes para entender realmente in situ cómo viene la fruta, para traspasar recomendaciones. Y creo que esa es una de las claves para uno poder hacer un programa exitoso. Si uno no conoce el producto, es difícil hacer un buen programa, y si uno no es capaz de traer de vuelta al campo todas las exigencias de los mercados, también es muy difícil para el productor hacer las mejoras que se requieren. Claro, por eso te preguntaba al comienzo cómo era la relación que tenían ustedes con los productores, porque cuando hay un conocimiento previo, hay un historial, eso ayuda mucho más a entender también y saber sacarle el máximo provecho a la fruta. Ahora, Raimundo nos acaba de presentar, en base a los datos del programa monitoreo del comité y los datos propios, de que tendríamos esta temporada una fruta con una tendencia a calibres, ¿no es cierto?, a las series 30 y un poquito menos, y también a fruta más redonda. ¿Qué implicancias comerciales tú ya ves? ¿Cómo se están preparando ustedes para esto? Porque la cosmética del kiwi lo ideal es que sea una fruta cilíndrica, ¿no es cierto? Pero lo que también interesa es el contenido de la fruta. Y recién estamos viendo las primeras etapas de la acumulación de materia seca, de sólidos solubles, que es una etapa que vamos a ir determinando más cerca, ya estamos en los 80, 90 días después de plena flor. Entonces, pensando en la cosmética y en el calibre en este momento, ¿qué implicancias comerciales tú ya ves el tener este tipo de fruta? Yo separaría los temas de cosmética y de calibre. Si hablamos de calibre, es súper importante detectar de forma temprana estas desviaciones o las tendencias de la temporada. Nosotros creo que así lo hicimos. Llevamos ya bastante rato trabajando con una proyección de calibre que es el promedio de la temporada 22-23 y la 23-24, que creemos que por ahí debiese andar el calibre final. Eso es extremadamente relevante en la construcción de los programas comerciales, sobre todo si uno tiene programas a nivel de retail, porque los programas toman ciertos calibres, no es un abanico completo. Entonces yo tengo que saber cuánta disponibilidad tengo semanal de cada calibre, de manera de saber salir a ofrecer algo que después voy a poder cumplir. Después también tiene una implicancia bastante relevante en la guarda, porque si uno ve los datos, y ahí Raimundo puede probablemente aportar mucho más que yo, la fruta pequeña tiende a guardarse de forma distinta a la fruta grande. Entonces, si es un año de mucha fruta pequeña, de fruta mal polinizada, probablemente las guardas no van a ser tan fáciles de hacer como en un año con fruta más grande. Por lo tanto, hay que conocer al productor, saber su historial, su comportamiento de guarda y complementar con otros atributos como la materia seca, como la firmeza al nivel de la cosecha, los análisis nutricionales del nivel de nitrógeno que tenga esa fruta, los Bodmon, que son una proyección de si se puede pudrir o no la fruta por botrytis, son súper relevantes para hacer una matriz de toma de decisiones de cómo y cuánto guardar la fruta. Y después en la Perfecto. cosmética, bueno, un poco un desafío constante que tenemos. La variedad Hayward tiende a ser bastante desuniforme. Eh, Nosotros como productores hemos quizás descuidado un poquito la forma o no tenemos la herramienta o los conocimientos claros cómo mejorarla a nivel global, me refiero. Y hemos aprendido a convivir con eso. Pero claro, cuando hay desviaciones muy grandes hacia un lado o hacia otro, se hace un poco más complejo. Pero te diría que hemos aprendido a manejar el tema de la forma, entendiendo dónde colocar cada fruta. El tema de los calibres a veces es más relevante. Y cuando digo forma me refiero a, oye, entre el CAT1 y el CAT2, a la fruta cilíndrica plana. El tema de los abanicos o fruta quemada, eso ya es muy complejo de manejar y es fruta que no debiese existir. Hoy día se deja porque hay valores al barrer muy tentativos, pero ese es un producto realmente mejorado que tiene pocos lugares donde venderse y poco futuro.
Bueno, y sobre todo que estamos aumentando la oferta en cuanto a volumen. Estamos cada vez más, ya vamos, la producción de huertos nuevos, ¿no es cierto? Ya está entregando volúmenes más importantes, estamos mejorando las técnicas de producción, estamos alcanzando volúmenes, y eso también va a hacer que generalmente cuando la fruta que es menos comerciable es una fruta que va a bajar los rendimientos de las empresas cuando, porque me imagino que les cuesta más colocar fruta más chica o fruta con formas más distintas. Ahora, quiero retomar algo que planteaste que es muy importante y para ti, Raimundo, recordarle la técnica del BODMOS. Si puedes tú explicarle un poquito más a nuestros Mm. personas que nos están Sí, claro. escuchando, claro, lo del BODMOS. Sí, a ver, el Botmon es una herramienta, bueno, que fue diseñada o implementada por el comité del Kiwi en conjunto con Diagnofruit. Y básicamente lo que hace es dar un porcentaje o potencial de presión de botritis en la fruta, midiendo los inóculos o unidades formadoras de colonia en los restos florales, que son donde se aloja, ¿cierto? Y hoy día hay construidos indicadores bastante sólidos y consistentes que pueden predecir de muy buena manera el potencial de pudrición que puede tener esa fruta en guarda. Y eso obviamente se relaciona mucho con años lluviosos o con años de alta humedad relativa, como este, que tuvimos primavera, ¿cierto? Con lluvias prácticamente toda la semana. Y hoy día, que si se cumplen los pronósticos de que podamos tener lluvia la próxima semana, por supuesto que es un riesgo que se debe considerar y hoy día se ocupa mucho para la definición de estrategia de guarda. O sea, por supuesto que si yo tengo bottoms alto o sobre el umbral, ¿cierto? De riesgo de pudrición, no me voy a arriesgar a guardarlos porque probablemente tengo un mal resultado en la guarda, o también eso me puede ayudar mucho a tomar decisiones de hacer tratamientos con fungicidas, ¿cierto? U otro tipo de cosas. Y eso es súper importante, ojalá tenerlo por cuartel o por unidad de madurez, porque obviamente hay cuarteles que son distintos, obviamente a veces cuarteles que están más emboscados, con un manejo de iluminación más deficiente, pueden tener bond mount más alto, por lo tanto también es súper importante tener esa información a la mano a la hora de tomar decisiones, porque eso obviamente va a repercutir también en el resultado del productor, o sea, el productor dice, ojalá a mí me guarden la fruta y llegue bien tarde para tener un mejor precio, pero si no tengo la fruta, mi negocio no va a ser el mejor, porque obviamente voy a tener un mal resultado de embalaje o de retorno, ¿cierto? Que eso es un poco lo que todos buscamos. Así que es importante hacerla y esto se hace más o menos un par de semanas antes de cosecha eh, para tener tiempo que estén los resultados y poder tomar las decisiones, pero se hace cercano a la cosecha. Sí, bueno, invitamos a los productores y a las empresas exportadoras a que se contacten con la empresa Diagnofruit para que, porque es la empresa con la cual, ¿no es cierto?, se desarrolló en conjunto con el comité de esta tecnología, tienen el historial, tienen las herramientas para que empiecen a enviar sus muestras, porque, como dice Raimundo, es una muy buena herramienta de segregación, sobre todo para la fruta de guarda. Ahora, tú planteaste, Raimundo, que está anunciada una lluvia para la próxima semana. Y aquí, Álvaro, quiero complementar algo, una información contigo. La lluvia, ¿no es cierto?, cuando es que no es una lluvia intensa, nos mancha la fruta. Ustedes están desarrollando, que es la mancha de agua, ¿no es cierto?, que es una fruta por acumulación de tierra que se arrastra, ¿no es cierto?, de la acumulación de las hojas y nos mancha la fruta. Ustedes están utilizando hace varias temporadas la tecnología que se conoce como el drenching. Nos gustaría que nos pudieras, perdón, comentar cuáles han sido las fortalezas y las debilidades que tiene esta herramienta y por qué la están usando. Eh, ok, pero antes de eso, Eli, la lluvia tiene un tema súper relevante, que es que hay que controlarla con fungicida, Ah, sí. obviamente, para evitar que tengamos problemas, pero la elección de la molécula es fundamental, porque hoy día el kiwi tiene súper poquitas opciones en pre-cosecha para poder dejar abiertos todos los mercados por temas de residuos. Entonces, prácticamente hay una molécula, que la dijo Raimundo, que es el fenexamid o fenexamida,
Si alguien aplica algo distinto a eso, se limitan uno o muchos mercados después en la comercialización. Entonces podemos tener la mejor fruta, la mejor cosecha, las mejores prácticas, pero con una aplicación que no se hizo correcta o que se ocupó un producto que no era el adecuado, podemos limitar fuertemente las opciones de comercialización de esa fruta. Entonces, hacer hincapié en eso, a que los equipos técnicos se preparen de forma correcta y oportuna para estas eventualidades climáticas. Ujú. Y después, en cuanto al lavado de los kiwis, sí, algo más o menos novedoso. El kiwi históricamente es una fruta que no se lavaba, a diferencia de la mayoría de todas las otras frutas que se exportan, a excepción de la uva. Eh, es una técnica que la hemos ido afinando con el tiempo, que trae algunos beneficios, sin duda. Eh, pero creo que hay que tener cuidado porque no es llegar y hacerlo. Nosotros hemos tenido harto de prueba y error, la verdad, durante ya por lo menos 5 años, yo creo. Y creo que si hace bien, puede ser beneficiosa. Ujú. Ahora, no creo que sea algo, un requisito fundamental, y si la fruta no se lava o no se drencha, estamos en un problema y no tenemos cómo comercializar, ¿no? Creo que puede traer algunas ventajas, pero hay que ser cuidadoso en el uso. Ujú. Bueno, una de Sí, las, de las a mí me características, sí, pero, gustaría dale complementar nomás, algo, Raimundo. Elizabeth. Perdona, para complementar un poco lo Álvaro, nuestra experiencia con el drenching de la fruta cuando se hace bien, porque efectivamente hay harto ensayo y error, desde el punto de vista del productor ha sido súper exitosa, principalmente porque mojar o lavar la fruta en huerto con ácido cítrico, que se usa con 4.000 litros de mojamiento, en un parrón que ya ha bajado su buen poco por el peso de la fruta, es súper complejo porque se daña la fruta y de frentón hay muchos productores que no lo pueden hacer porque no se pueden meter debajo del parrón. Por lo tanto, tener la opción de lavar la fruta para controlar la mancha ya en la planta o ya fuera del huerto ha ayudado mucho, ha sido una solución para muchos productores que todos los años sufren con el tema de la lluvia y sobre todo también que no pueden meterse a cosechar porque el follaje está húmedo, porque tengo garúa en las mañanas. Por lo tanto, eso también permite mejorar mucho la logística de cosecha y también aumentar el porcentaje de embalaje, porque hay que recordar que la mancha de fruta Álvaro lo puede confirmar, pero es un defecto, o sea, no, Mm. es rechazo en la caja, no entra, aunque sea la fruta más linda del huerto, si está manchada no entra, entonces es un tema. Sí, lamentablemente la mancha es un tema cosmético que afecta mucho al comprador, y lo asocia a un defecto severo. Entonces, por eso lo planteaba, digamos, esta consulta, porque, pero como, también como lo dice Álvaro, se necesita que cada herramienta o tecnología que está disponible sea aprobada en cada Mm, central frutícola por los equipos técnicos, porque no necesariamente lo que funciona en un lugar va a funcionar en el otro lugar. así es. Álvaro, hay una pregunta que te quiere hacer uno de nuestros grandes colaboradores, que es Cristian Abud, eh, y que está asociado a la demanda de la fruta. Él nos está preguntando cómo ven ustedes el crecimiento de la demanda en los próximos 10 años, donde claramente mercados de alto potencial como India, USA y Latinoamérica aún son muy bajos en el consumo per cápita. Y entonces él pregunta, ¿se podrán acercar a un consumo maduro como es Europa, que tiene un consumo per cápita de 2 kilos? A ver, yo pienso que sí. Creo que hoy día el kiwi, estos son datos no de nosotros, son datos que entrega CESPRI, ocupa un lugar bastante pequeño en la canasta de frutas que hay a nivel mundial. Por tanto, el espacio para crecer está ahí. Ujú. Además, el kiwi, post pandemia y con las nuevas generaciones, ha tomado más fuerza producto de su alto valor nutricional y ser un alimento casi funcional. Entonces yo creo que sí hay espacio para incrementar la demanda. Lo importante es que tenemos que ir creciendo la oferta de forma ordenada, de forma controlada y con el producto correcto, porque no sacamos nada con que exista más demanda si enfrentamos eso con una oferta incorrecta desde la cosmética, desde el sabor, desde la post cosecha, desde la capacidad comestible. Entonces, creo que tenemos que ir muy de la mano, creciendo, y trabajando muy de la mano, entendiendo lo que quieren los mercados y traspasándolo al campo. Hoy día hay ejemplos vivos
de otras especies en Chile que han crecido, crecido, crecido y al parecer están llegando a un techo a nivel comercial. Y hay que sacar experiencia de eso, prepararse de forma distinta, ir abriendo mercado, ir abriendo canales, pero principalmente mirando el producto. Hoy día, si tenemos un buen producto, creo que va a ser mucho más fácil enfrentar el tamaño, el incremento del volumen. ¿Mm? Si tenemos un producto incorrecto y con alto volumen, se nos va a hacer más complejo. ¿Mm? Y eso es multidimensional, o sea, no solamente ponerle la presión al productor, sino que es la logística de la cosecha, es cómo guardamos la fruta, con qué tecnologías, con qué productos, cómo la segregamos en el packing, qué fruta vamos a tolerar de aquí a futuro y cuál no, embalar, como imagen kiwi chileno. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo estoy positivo. O sea, si vemos las curvas de demanda, hasta ahora van en una buena dirección y el negocio así lo muestra. Sí, lo que es más importante también es que tenemos un producto, como planteas tú, un producto que eh, es tan saludable y es tan importante que las nuevas generaciones que están buscando salud lo están incorporando ya a su dieta. Pero yo creo que acá lo más importante es entender que tenemos, como tú lo planteas, tener una oferta constante y estable, confiable. Por eso Ujú. también, bueno, yo lo digo desde la casa, el valor de los comités y no solamente el del comité del kiwi es tan importante porque han ido ordenando la industria para tener una oferta sostenible en el tiempo, no solo en el kiwi, sino que en todas las especies, porque tenemos comité, ¿no es cierto?, casi ya de la gran mayoría de las especies. También reforzarle a nuestros participantes de que dentro de estas mejoras, el comité este año sigue trabajando en seguir subiendo los parámetros y este año, ¿no es cierto?, todas las comunas de fruta temprana están en un proceso de transición. Estamos subiendo los parámetros para que ya a partir de la próxima temporada toda la fruta se coseche con 6 de sólidos solubles y 16 de materia seca. Nuestro objetivo es llegar a los 6,2, que es el valor internacional y que nos asegura una madurez fisiológica mucho mejor, porque así como planteaba Álvaro, tenemos la madurez de fisiológica, la madurez de cosecha y la madurez de consumo. Entonces tenemos que trabajar para que el producto se guarde bien, para que el producto termine bien y para que el producto se coma bien. Esto ha sido un trabajo de 17 años y que uno se pregunta, ¿y todavía no llegan al valor? Es que hemos querido mover la industria entera. Y lo estamos logrando, estamos con un porcentaje de adhesión muy importante. Como comité estamos ya casi llegando al 75% de adhesión y eso hace que la industria en general se mueva por estos mismos principios. Estas mismas actividades de poder llegar a todos ustedes y hacerles presente el valor que tiene, hacer bien los aspectos técnicos. Tenemos aspectos que son climáticos, cada vez más complejos, que influyen en cada una de las labores, como planteaba Raimundo. Este año tuvimos un tema en la polinización. Por mucho que los productores lo quisieron hacer bien, hay efectos climáticos de temperatura que nos afectaron el vuelo de las abejas. Entonces, toda esa información que se maneja con tiempo hace que después nuestras áreas comerciales puedan tomar buenas decisiones. Entonces, es importante que trabajemos como un conjunto todas las áreas. Así que se valora mucho la participación de Raimundo, la participación de Álvaro, la asistencia de ustedes y nosotros que como canal conductor los podamos ayudar. Entonces, les recuerdo el valor de asistir a estas actividades. Hay un tremendo aporte técnico. Abud ICIA nos está entregando un conocimiento importantísimo técnico. Las presentaciones de Raimundo son súper potentes. Valórenlas, véanlas después en detalle. Las participaciones de nuestros invitados, su experiencia de cómo enfrentan cada uno de los problemas es uno de los valores de esta actividad. Así que bueno, me van a disculpar este momento de este speech, pero en realidad estamos tan cerca de llegar a la meta que no nos podemos rendir y tenemos que lograr hacer una buena cosecha, poder colocar nuestro producto y seguir posicionándonos en los mercados. También informarles que dentro de Frutas de Chile hay un área comercial y que está trabajando con los distintos comités en los distintos mercados. Hay un grupo también del Comité del Kiwi, en el cual por supuesto participa Álvaro, que están trabajando cuáles son las estrategias en los distintos mercados y cómo abordar estos mercados, porque cada uno de ellos es distinto.
Yo justamente te iba a preguntar, Álvaro, y es como la última pregunta, eh, ¿cuál es el mercado más exigente, cuál es el mercado más difícil de poder colocar nuestra fruta? ¿O cuál es el mercado más fácil? Eh, yo creo que hay múltiples mercados. La verdad que no sé si hay uno más difícil, o sea, sí hay más difíciles, pero son varios. Y son distintas las complejidades, como te decía antes. Hay algunos que son muy exigentes en la parte cosmética, hay unos que son muy exigentes en la parte de residuos y certificaciones y que te van subiendo el estándar muy rápidamente todos los años. Hay unos que son muy sensibles a precio y lo único que les importa es el precio. Hay unos que no valoran nada y solo la firmeza. Entonces es difícil decirte algo, pero al final la clave del éxito es tener fruta que cumpla para todos lados, que tenga las certificaciones, que tenga la materia seca, el sabor, de manera de poder hacer una buena comercialización. Hoy día tenemos que tener fruta disponible para todos los mercados, cosa que los equipos Mm. comerciales puedan hacer lo que saben hacer, que es distribuir la fruta en los mejores lugares y traer la mayor cantidad de plata posible al campo de vuelta. Ujú. Oye Álvaro, y Perfecto. siguiendo eso, ¿qué mercado ves tú que tiene más potencial de crecimiento o lo ves tú como que en los próximos 5 años pudiera tener una importancia dentro de los envíos o del volumen, ¿cierto? Que pueda absorber, sobre todo pensando en volumen creciente? ¿A dónde crees que se va a ir todo ese aumento? Hoy día la irrupción que ha tenido India los últimos 8 7 años es sin duda muy potente. Tenía un país de 1.300 millones de personas que consumen kiwi, que lo han adaptado, que lo conocen. Entonces, sin duda creo que ahí hay un potencial muy alto. Ahora hay que hacerlo bien. A pesar de que hoy día no son tan exigentes en la cosmética, tenemos un desafío en la logística, nos queda Mm, lejos. mm, Tenemos tecnologías como las bolsas de atmósfera que funcionan súper bien a 0 grados, pero la fruta se comercializa ya a 30 o 40 grados. Entonces, si no lo hacemos bien, empezamos a tener problemas en la fruta. mm, Tenemos países o economías emergentes como Latinoamérica, que creo que todavía queda mucho espacio por crecer. Tenemos todavía en Europa, que es un mercado consolidado, creo que todavía queda espacio por crecer, apuntando a los beneficios nutricionales del producto. Estados Unidos también es un país súper grande y la penetración del kiwi chileno no es relevante aún. Y si uno ve las tasas de crecimiento en Estados Unidos, el producto está penetrando. Entonces creo que tenemos hartas opciones. El kiwi, a diferencia de muchos otros productos, es multimercado. Si tú mm, ves, oye, la cereza, el foco ha sido China, la uva casi siempre Estados Unidos, los cítricos son Estados Unidos. El kiwi va a mm, todos lados. Y por lo mismo tiene esa complejidad de que mm. tenemos que tener las herramientas desde el punto de vista de la calidad de la fruta, de la almacenabilidad, de las certificaciones, de los residuos, para ir a todos esos lados, porque las opciones de venta están. Ujú. Y lo último, Eli, que quería, no podía dejar pasar, es asociado a los parámetros mínimos de madurez de cosecha, apelar a la responsabilidad. Hoy día tenemos que cuidar entre todos este negocio. Tenemos que cumplir los parámetros no porque me dijeron, sino porque es lo correcto de hacer, porque es la única manera de que el consumidor final se pueda comer un kiwi rico y repita la compra y ojalá incremente su consumo de kiwi. Hoy día vemos lamentablemente aberraciones de kiwi exportándose en enero y eso no Así es. estoy mintiendo, el que tenga acceso a las estadísticas de exportación lo va a ver. Esos son kiwis que se están raleando en los huertos porque es fruta que no llegó o que tiene problemas cosméticos y hay empresas que lo están exportando. Y eso en verdad es una aberración, es una fruta que no va a madurar jamás. Y lo único que le hace es una pésima imagen a todo el resto que venimos detrás esperando y haciendo el mejor trabajo posible. Entonces, un llamado a la conciencia, al sentido común, a que hagamos las cosas bien, para que entre todos construyamos una industria más sana y que tenga un futuro próspero. Gracias Álvaro por lo que acabas de mencionar, porque en realidad sí, nosotros estamos detectando ya lamentablemente estas exportaciones, que como planteas tú es algo insólito, de fruta que sabemos que no va a madurar jamás y que lamentablemente es la primera fruta que aparece. Entonces nos afecta demasiado nuestra imagen. Así como Cristian estaba preguntando cómo puede crecer el consumo per cápita, así no va a crecer con esa porquería de fruta que se está entregando, es imposible.
Por lo tanto, es importante hacer las cosas bien, como lo planteas tú. Así que, bueno, valoramos mucho que desde una empresa tan grande y tan importante como son ustedes, en conjunto, ¿no es cierto?, con la presentación de Raimundo, que generar conciencia de que si queremos tener una industria sólida en el tiempo, las cosas hay que hacerlas bien y las estamos haciendo todavía desde el desde. Así que bueno, esperamos que estas palabras y esta información sea un aporte, genere conciencia, que también genere debate de conversación entre sus pares, para que también vean y ojalá puedan entre ustedes mismos parar a los productores que están vendiendo esta fruta y a las exportadoras que lo están haciendo. Bueno, no me queda más que agradecer a nuestros invitados, a Raimundo, por supuesto, nuestro local expositor permanente. Álvaro, ha sido la verdad un gusto contar contigo, un tremendo aporte, tu experiencia, tu trayectoria se valora mucho. Desearte una excelente temporada. Nosotros permanentemente nos estamos viendo en las distintas reuniones, pero verte aquí y plantear toda la información realmente es un agrado. Bueno, me despido de todos ustedes. A ustedes, muchas gracias por el trabajo, por esta instancia. Detrás de esto no se ve, pero hay mucho trabajo, planificación, así que aprovechémoslo, saquemos el jugo. La información de Raimundo creo que es espectacular a todo nivel para programarse, así que nada, suerte a todos en la temporada y trabajemos juntos por hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Bueno, recuerden que este taller queda disponible en formato podcast y en video para que si sus áreas técnicas dentro de sus equipos de productores no lo pudieron ver, lo pueden escuchar, lo pueden ver, tremenda información. Agradecemos, por supuesto, también a Red Agrícola y todo su equipo que hacen posible la realización de estas actividades y también agradecer a nuestro nuevo, pero que también estuvo al comienzo, auspiciador, que es Empresa Tierra Verde, que tiene muchas alternativas de herramientas que ofrecerles, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a un cambio climático cada vez más complejo y que nos afecta en nuestros resultados. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo viernes 27 de febrero, en el cual vamos a contar como invitado a Carlos Herrero, a Carlos Cruzat, le cambié el nombre a nuestro presidente, y que va a venir llegando, ¿no es cierto?, de su viaje a la Feria Fruit Logística, que es una de las ferias más importantes que se realiza en Europa, para saber, ¿no es cierto?, cómo están los stocks, qué está pasando con los mercados, y saber mucho más de cómo está también la fruta, por supuesto, con la participación también de Raimundo. Así que les deseo un buen viernes para todos, un muy buen fin de semana, y sigan trabajando y no dejen de hacer las recomendaciones que propuso Raimundo. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su sintonía.